Gavino Matos nació en Casigua, pero se crió en Dabajuro, en el estado Falcón, un 19 de octubre de 1949. A sus 66 años, impulsa a la reflexión sobre el arte contemporáneo y las expresiones gráficas en el país. Cabe la pregunta, ¿para qué sirve el arte? ¿Será que el arte permite sublimar las carencias humanas, las dificultades humanas? El arte, como cualquier otra manifestación del espíritu, es una manifestación que permite que el artista exteriorice. Los artistas de todos los tiempos se vuelven como los cronistas del alma, los cronistas de su tiempo y los que expresan sus emociones. El arte constituye un elemento esencial para hacerse entender. El fenómeno artístico, como hemos visto, no constituye simplemente un ejercicio de distracción, un ejercicio de agrado, porque el arte es una manifestación del espíritu que hace que las personas que lo hacen, las personas que lo disfrutamos, las personas que escribimos en torno al arte, tengamos una suerte de comunicación, de interacción entre cada uno de los elementos esenciales para entender esa expresión artística que es el arte. El arte constituye una de las manifestaciones del espíritu esenciales para demostrar y hacer ver al mundo y al mundo de los contemporáneos cuáles son las ideas del tiempo, cómo son las formas en las que están recogidas y básicamente qué se pretende instruir y adentrar con el arte. El arte no es meramente un trabajo manual, es también un trabajo que requiere una idea, porque detrás de cada forma artística hay un concepto, hay una idea, hay un pensamiento. Y la historia de todo el género humano no podemos prescindir de ese elemento del hombre como hacedor de formas, de creador de formas y de aquellas formas que son vehículo y transmisoras de sus propios sentimientos. El arte, por esa razón, es sentimiento, emoción, razón, contexto y tiene que ver con esas expresiones del espíritu. Por eso, como hemos dicho, el arte refleja una verdad que está o en el interior de la persona o en el espíritu colectivo de una comunidad o de una época. Para Gavino Matos es importante tomar en cuenta todas aquellas expresiones, frutos del espíritu y del sentimiento humano que se susciten en las distintas manifestaciones artísticas, como una suerte de la fenomenología del espíritu, abarcando las distintas interpretaciones. Soy Gavino Matos Áñez. Soy falconiano y mi trabajo se ha mantenido a lo largo del tiempo entre la docencia, especialmente las áreas de arte, filosofía, pedagogía religiosa y comunicación social. Si tuviera que inscribir el trabajo de Gavino Matos bajo 4 ejes, yo diría que esos 4 ejes podían ser el arte, la filosofía, la religión y la pedagogía. Básicamente soy un pedagogo que de volver a nacer volvería a elegir ser profesor, volvería a elegir ser falconiano y volvería a elegir estudiar las mismas cosas que he hecho. El arte me ha permitido también adentrarme en el mundo de la crítica artística con el propósito pedagógico de tratar de entender o tratar de aproximarme a comprender lo que han presentado los artistas, conocer los símbolos, los colores, la importancia de sus composiciones, las temáticas y sobre todo qué sentido tiene y qué conexión tiene el arte con las circunstancias de su tiempo. Entiende y trabaja la cultura venezolana desde nuestras raíces por su pluralidad y valor, dadas en expresiones del arte popular como del arte académico y las vertientes de ambas. ¿Qué es lo que busca el arte? ¿Qué se pretende que es el arte? Y el arte nos permite acercarnos a la realidad de otra manera para recrearla, reinventarla, denunciarla, anunciarla.
Gabino Matos es el octavo de 9 hermanos de una familia falconiana, humilde, pero de muy sólidos principios éticos y morales. Allí aprendí el respeto por mí mismo, el respeto por los demás, el respeto por la institucionalidad y algo fundamental, la dimensión crítica por el valor democrático. Es decir, por decir aquellas cosas que debo decir, que me apetece decir ante una circunstancia en particular. Por lo tanto, mi trabajo como profesor y mi trabajo como escritor y mi trabajo como crítico de arte tiene como principio no traicionarme a mí mismo. Es un literato, crítico de arte y predicador cultural. Es licenciado en filosofía y comunicador social. Atesoró el propósito de la educación como uno de sus mayores intereses terrenales. Por eso, su nombre se ve colgado en las ediciones impresas de algunos textos de la educación básica de la editorial Santillana. El trabajar como crítico de arte tiene, como todas las ocupaciones, sus lados oscuros y sus lados claros, sus luces y sus sombras. Pero la crítica de arte tiene como propósito tratar de aproximarse al análisis de la obra de arte y tratar de juzgarla desde el punto de vista, desde su calidad plástica, de su resolución técnica, de la coherencia que haya entre el concepto que se aspira y la forma como se presenta ese concepto. Obviamente que es un trabajo que exige lectura no solo de la obra misma, sino también de los referentes que podrían estar vinculados con la obra del artista, con la biografía y las vivencias que ha tenido el artista, para tejer un comentario lo más acertado posible. Quizá una de las reflexiones o de las preguntas que se suelen hacer es cómo distinguir las obras de arte. Generalmente podemos hacerla en dos grandes agrupaciones, la que podríamos llamar el arte figurativo y el arte abstracto, o lo que podríamos llamar también el arte representativo, porque representa objetos que hemos conocido en la realidad, como caballos, formas, personajes, etc. Y otros que los podemos llamar arte presentativo, porque simplemente presenta las formas geométricas, abstractas, colores, etc., tal como los vemos en la naturaleza. Esas dos grandes divisiones, entre lo que es abstracto, es decir, aquellas cosas que no existen en la realidad como tales en la naturaleza, sino que son creadas por el hombre, y aquellas que sí existen en la naturaleza y son recreadas, representadas por el hombre, como podemos ver estas esculturas de este caballo, por ejemplo, pero podía ser otro elemento figurativo. De modo que los dos grandes polos del arte están entre la figuración y la abstracción, ¿ve? Y entre la razón, es decir, el estudio racionado y sistemático, y el sentimiento o la emoción que predomina en otra figura. Si utilizamos esos cuatro ejes, podemos ubicarnos no solo en el arte contemporáneo, sino en el arte de todos los tiempos. Es una pregunta característica de estudiantes y amigos: ¿cuál es el método que utilizo para escribir sobre arte, para analizar obras de arte, para conocer un poco la intimidad y la interioridad de la obra de arte? Podemos decir que no hay un método en particular, sino que cada uno de los investigadores, de acuerdo al bagaje formativo que tenga, de acuerdo a la intencionalidad que tenga sobre el abordaje de la obra, desarrolla su método. Pero podemos decir que, en primer lugar, yo tengo una especie de aproximación al objeto artístico, verlo, conocerlo, tratar de entender, conocer sus medidas, sus formas, sus colores, es una primera aproximación. En segundo lugar, uno empieza a ver el por qué el artista ha utilizado esas tonalidades, ese motivo, esos colores, esas texturas, y tratar de relacionar lo que ve con lo que uno conoce y con lo que entiende. Luego hay que buscar el por qué. ¿Por qué ese artista quiere reflejar eso? ¿Será que quiere transmitir alguna idea religiosa, histórica, algún sentimiento, alguna situación emotiva, algún detalle de su propia interioridad para darlo allí? Recordemos que cada una de las formas como los artistas expresan sus emociones, lo que ven y lo que sienten, son maneras que se pueden ver en lo que ellos usan para aludir a lo que conciben. Ya lo dijo Picasso: el arte es una mentira que esconde siempre una gran verdad.
recordando siempre que los críticos de arte solemos dar es una opinión, nunca la opinión sobre una obra o sobre un evento artístico en particular. Y finalmente empezamos a escribir, y cuando empezamos a escribir se agolpan en la mente del escritor lo que ha leído, lo que ha visto, referencias, citas, frases de poemas, etc. Y se empieza a tejer entonces el texto artístico, el texto de crítica artística o el ensayo en general acerca de lo que estemos escribiendo. Ese básicamente ha sido mi método, el cual tiene una base que es la parte comparativa o la parte interactiva entre esta obra y qué relación encuentro entre esta obra y otra. ¿Qué me dice esta obra respecto a la composición, a la textura, al motivo que se han visto a lo largo de la historia del arte? Por eso trato de ver una historia del arte prácticamente sin nombre, ver obras, ver referentes, ver materiales y en qué medida toda esa conjunción de elementos me permite que confluyan esos elementos básicos. Una cierta dimensión pedagógica, una dimensión estética, una dimensión básicamente artística que tiene que ver allí y una dimensión histórico-contextual. Ese es los grandes esquemas, o dejo al descubierto cuáles podrían ser los insumos de que me valgo para escribir unos textos que no sean ni marcadamente historicistas, ni extremadamente formalistas, ni extremadamente histórico-contextualistas, pero que no renuncien a ninguno de ellos, porque el eje central es la obra misma, lo que ella dice, lo que ella explica, lo que ella expone. Lo más desagradable que podía haber vivido en mi experiencia como crítico de arte es algunas opiniones ácidas que han dado algunos artistas cuando no son favorecidos con algún premio o atribuyéndome cualidades de dominio de jurado que no tengo en particular. Simplemente yo trato de comprender la dimensión de la persona que habla, sus reflexiones, pero en ningún momento eso ni debilita mi trabajo como crítico, ni debilita mis argumentos, porque sencillamente lo apoyo en argumentos. Lo que yo pienso que es, lo que yo pienso que está bien o lo que pienso que puede estar mejor, pero el trabajo de crítica de arte es un trabajo necesario. Si hacemos una revisión del trabajo de los críticos de arte, unos tienen mayor proyección nacional, otros regional, otros tienen una proyección más bien local, pero considero que el trabajo de crítico de arte es un trabajo importante como interlocutor entre el artista sobre su obra. ¿Por qué cuando vemos una obra de arte tratar de entender de qué materiales está hecha? Es decir, conocer un poco cuál es la materia de la que está, porque las obras de arte plásticas generalmente están elaboradas en algún material, madera, piedra, anime, cartón, etc., que constituye el material. Pero además de ella, con esos materiales se disponen y se organizan de una manera determinada que les da una forma particular. Es decir, se configuran de una manera particular al punto que con un mismo material, madera o cartón, podemos organizar distintas formas con ese material sin necesidad de repetir las formas aunque revisitamos el material. Cada material impone su propio tratamiento, de modo que el tratamiento técnico que le damos al material se relaciona con su posibilidad de flexibilidad, de ductilidad, de manejo, de manipulación que el material propio permite. Porque las obras de arte, aunque estén físicamente concluidas, es decir, terminadas, siguen perceptivamente abiertas. Cada investigador o cada observador ve en la obra de arte lo que considera que puede ver desde lo que sabe, desde lo que siente, de lo que conoce. Aprender el arte, adentrarse en el arte, es conocer un poco cuál es la época, cuál es el espíritu de la época del tiempo, por qué los pintores utilizan determinados colores, determinados símbolos, determinadas referencias históricas, conceptuales, para aprender a ver. Esto me ha permitido desarrollar la competencia pedagógica de enseñar a ver, de analizar el arte, de comprender el arte y hacer un conocimiento cercano a los demás. La humildad del auténtico maestro consiste en su renuncia a demostrar que ya está arriba y en esforzarse por ayudar a subir a otros. Su deber es estimular a que los demás hagan sus hallazgos y no pavonearse de lo que él ha realizado. No hay educación si no hay verdad que transmitir.
Estimo que toda obra de arte, desde que nace, debe ser mayor de edad, es decir, defenderse por sí misma. No tener al lado su autor, o el crítico, el historiador, para que le explique. Debe mantenerse de pie la obra de arte, que ella hable de sus formas, de su tratamiento, de su trabajo en particular. Por eso es importante que una vez que nace la obra de arte, ella se desprende de su autor y lleva vida propia. Y quizá uno de los principales enfrentamientos que tiene la obra de arte es con el público en particular y con el público del crítico, es decir, con la mirada crítica para ver qué cosas son las constantes, qué es lo que se sostiene en sí misma y qué es lo que poco a poco va constituyendo esa gramática del artista que a la larga constituye su lenguaje estético. Es dejarse habitar por el arte, que es lo que hacen la gente de teatro. Se dejan habitar por el personaje y prestan su energía, su corporeidad, su voz, sus movimientos, su cuerpo, todo, para que habite ese personaje que representan. De modo que esos personajes que están allí son los que reflejan la energía y se hacen vida a través de la vida de esos personajes, que son personajes reales, y por eso se vuelven personajes diegéticos, imaginarios. Por eso en el arte hay ese juego de ficción y realidad, ese juego de verdad y fantasía, ese juego de razón y sentimiento, que lo vemos decir, lo que representa el artista como tal, y lo complementa con elementos de luz, de vestuario, de atributos, etc. Y luego están las expresiones para hacer eso. Por eso hacer teatro no es, como decimos en el lenguaje coloquial, que tal cosa es un teatro para decir que es falso, ¿no? Recuerden que el teatro, como todas las manifestaciones de arte, son una mentira que esconden una gran verdad. El arte es una exteriorización, es decir, que por eso el arte es sacar desde adentro la intimidad, exhumar, de desenterrar aquello para manifestarlo en cada una de las cosas. Por eso cuando estamos ante una obra de arte, si no conocemos de ella, si no logramos abordar y no logramos explicar o valorar muchas de las cosas, lo que está malo no es la obra de arte, soy yo. Que tengo, por ejemplo, mis lentes del intelecto vencido, pero la obra de arte permanece incólume. Razón y emoción, figuración y abstracción. Luego, con este esquema que podemos aplicar a cualquiera de las obras artísticas que veamos, podemos tener una primera aproximación a ese mundo de interioridad que se refleja y se transmite en lo que ordinariamente llamamos objeto de arte, obra maestra u obra de arte en particular. Es un poeta nato, un defensor y promotor de las tendencias artísticas de Venezuela. Amigo de Villa de Cura, de su gente, que se va, pero que siempre regresará. Un mensaje para los artistas de hoy es que traten de ser fieles a sí mismos, que representen lo que hay en su interioridad, en su mundo de emociones, sentimientos, vivencias, y que representen también sus propias lecturas de la realidad interior y de la realidad exterior a ellos mismos. Valoramos entonces el trabajo de la Fundación Comunitaria Zamora Televisión en su objetivo y en su afán de retratar su propia realidad, su entorno, sus vivencias, su comunidad, y de alguna u otra manera reflejar el patrimonio cultural de los villacuranos. Es un elemento importante que tenemos todos de ver y de vernos, de oír y de oírnos, para ver quiénes somos, de dónde venimos, qué aspiramos. Por eso, mi posición inicial es que sigamos trabajando en torno al arte, en lo que veamos, en lo que hacemos y producir, porque recordemos que en asuntos de transmisión cultural y de valoración artística, hacer es la mejor forma de decir.